Bueno, entonces hoy nos toca ver los temas relacionados a lo que es el menú y barra de herramientas con las cuales se trabaja dentro de Statistics, ¿ok? Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de alternativas disponibles en el Statistics que tiene pues todos los módulos y que nos van a ayudar a poder hacer nuestro trabajo mucho más rápido y eficiente. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema relacionado a la barra de menú y herramientas. Primero es bueno mencionar aquí que en la cabecera de la ventana vamos a ver un nombre que dice sin título 1 y entre unos corchetes el nombre conjunto de datos 0. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que no se ha asignado ningún tipo de nombre a este archivo o no existe de manera física dentro de nuestro conjunto de archivos en el disco duro, y este nombre que aparece aquí como conjunto de datos 0 es un nombre, digámoslo así, de modo temporal. Es el nombre que generalmente se usa para poder invocar a los datos con los cuales venimos trabajando dentro de un, por ejemplo, de un archivo de sintaxis. Nosotros cuando pidamos, por ejemplo, que se abra o que trabajemos o hagamos procesos sobre algún conjunto de datos en particular, lo que hacemos nosotros es hacer referencia a este nombre en la cadena de comandos de sintaxis. No se hace a partir del nombre con el cual el archivo se va a guardar. ¿Listo? Entonces vamos a ver que aquí en la parte superior tenemos todos los menús disponibles dentro de la interfaz de trabajo con el producto. Tenemos el archivo de ayuda, perdón, el menú archivos, que tiene diferentes tipos de alternativas. Pues las más conocidas y las que vamos a utilizar más son las que se refieren a las opciones de nuevo y abrir. En ambas situaciones vemos que tienen las mismas alternativas: datos, sintaxis, archivos, resultados y script. Entonces cada uno de ellos son diferentes ventanas que te muestran diferentes interfaces y opciones de trabajo, y pues lo vamos a estar viendo más adelante. Asimismo, tenemos la opción de poder trabajar o hacer consultas a base de datos, es decir, poder trabajar accesos a fuentes como de motores de base de datos como Oracle, como SQL, por ejemplo, a través de desarrollo de consultas empleando los conectores ODBC. Así también van a ver que tiene la posibilidad de leer archivos de texto a través de un asistente, la posibilidad de conectarse a la herramienta de inteligencia de negocios de IBM que se llama Cognos y hacer consultas sobre el cubo de datos de esta herramienta, ¿no? Tienen opciones para exportar los resultados que obtengan de estos datos, exportar los datos al entorno de Cognos, y aquí también la posibilidad de exportar los datos a una base de datos. Está desactivada porque en este momento no tenemos abierto ningún archivo. Aquí vamos a ver que tenemos opciones para hacer un caché de datos, es decir, cargar los datos en memoria, cambiar el servidor, que es la posibilidad de exportar o, perdón, de combinar el procesamiento de los datos ya sea a modo local o con un servidor a través del Statistics Server. Tenemos la opción de poder depositar los datos a un repositorio que está bastante asociado con una familia de productos que vimos anteriormente, que es el de deployment, la familia, el elemento que se llama collaboration and deployment. ¿Listo? Y aquí está una serie de opciones que nos dan acceso a archivos que se han usado anteriormente, archivos de datos o archivos de otro tipo, ¿no? Como sintaxis o visuales de resultados, y la opción salir. Vamos a abrir la opción aquí donde dice datos usados recientemente y vamos a abrir un archivo de trabajo demo.sap que está disponible dentro de las opciones que tiene Statistics. ¿Listo? Entonces tenemos el menú archivo con todas las opciones que les estuve mostrando. Ok, tenemos el menú editar, que es la que te permite poder hacer algún tipo de trabajo relacionado con procesos de insertar variables, insertar casos, ir a algún caso en particular, insertar variable. Por ejemplo, a veces uno dice, mira, yo tengo alrededor de, no lo sé, 2 millones de registros y quisiera irme al registro número 1500. Entonces uno podría utilizar esta opción que se llama ir a casos e indicar que desea ir al registro de posición 1500. Le va a dar la opción ir, listo, y el sistema nos va a llevar a ese registro, ¿no? Del mismo modo, si tenemos nosotros la opción de tener, se me ocurre, 100 o 120 variables o columnas, con esta misma alternativa uno podría irse a la pestaña que dice variable y seleccionar la variable a la cual quisiera desplazarse. Entonces uno podría seleccionar, por ejemplo, noticias, le pongo ir
y automáticamente el cursor marca todo ese campo para trabajar, ¿no? Entonces son unas opciones que nos da esta alternativa que está dentro del menú editar. Hay una alternativa que se llama aquí opciones, que me va a mostrar una ventana donde hay una gran cantidad de opciones de trabajo dentro del entorno con SPSS Statistics, lo cual vamos a ver más adelante. No es un tema que este tema pues nos va a tomar un poco más de tiempo y lo vamos a ver también más adelante. Vamos a aceptar. Entonces estamos en el menú editar. Vamos al menú ver y aquí hay alternativas más que todo de temas de visualización. Aquí van a poder ustedes ingresar a la barra de herramientas, a tener opciones de personalización, es decir, poder insertar botones dentro de la barra de herramientas que hagan algunas tareas particulares y que ejecuten algún tipo de script, que ejecuten algún tipo de cadena de sintaxis, quizás para tareas de reporterías más regulares, ¿no? El editor de menús te va a ayudar a ti a poder crear, de ser posible, otras opciones dentro de los menús disponibles. Se me ocurre que ustedes tengan la necesidad de generar reportes periódicos y ya pues tienen guardado ahí la sintaxis que generan esos reportes. Ustedes simplemente lo pueden colocar aquí como un menú más y tener opciones para poder ejecutar ese tipo de tareas. ¿Listo? Entonces tienen opciones para poder mostrar la etiqueta de valor, si que sea mostrar o no la línea de cuadrícula, que es más o menos parecido a lo que venían en Excel cuando ustedes desean ocultar esas líneas, ¿no? Listo, entonces aquí por ejemplo ustedes pueden tener la opción de cambiar ya sea entre el visor la vista de variables o la vista de datos cuando uno trabaja. Eso lo vamos a ver también más adelante. El menú de datos tiene todas las opciones que te van a permitir a ti poder trabajar con los datos, y ahí me refiero a nivel de registros principalmente. Entonces tiene la opción de poder crear alternativas de identificación de casos duplicados, identificación de casos atípicos, opciones de ordenación de casos, transposición, reestructuración del archivo de datos. Tiene la opción de fusionar archivos. Estas opciones que aparecen aquí, como vemos, no tienen asociado un icono en la parte de la izquierda, son generalmente opciones que se presentan cuando ustedes usan los plugins de interacción de Statistics con Python. Entonces eso se instala automáticamente cuando ustedes instalan ese plugin. Por defecto no les debería de aparecer, pero si tienen la opción de acceder a la página Developer Works de IBM, van a poder descargar algunas alternativas de rutinas o macros desarrollados en Python y la van a poder integrar, ¿no? Entonces aquí tienen también las opciones de agregación, de sumarización de datos, la opción de, bueno, aquí dice diseño ortogonal. Esta opción no es algo que por defecto aparezca en el Statistics, sino es parte del módulo que se le llama Conjoint Analysis, que les permite a ustedes hacer algunos trabajos de diseño de productos, que quizás lo vamos a ver en un video posterior. Tenemos la opción de segmentar el archivo, tenemos la opción de seleccionar casos o ponderar los casos también. El menú transformar básicamente tiene todas las alternativas para trabajar a nivel de columnas, es decir, operaciones que podamos realizar a nivel de con las variables, ¿no? Crear nuevas variables a través del menú calcular. Aquí ustedes pueden tener una alternativa, una interfaz donde van a poder crear unas nuevas variables a partir del uso o combinatorias de otras variables. ¿Listo? Para crear una nueva, ¿no? Entonces de esa manera ustedes crean nuevas variables que se van a ir adicionando siempre al final de la lista de campos disponibles en este archivo, ¿no? Aquí pueden ver que en la parte final dice 29 variables. Eso quiere decir que hay 29 campos aquí disponibles. El campo que vayamos a crear sería el campo 30 y estaría al final más a la derecha de este archivo de datos, ¿no? Entonces tenemos esas opciones, recodificaciones de las variables, ya sean nuevas o distintas, recodificación automática de variables. Si tenemos variables de tipo cadena, por ejemplo, y la queremos recodificar en valores numéricos 1, 2, 3 o 4. Herramientas de agrupación visual para poder llevar variables de tipo numéricas o escalares para que sean variables categóricas. Agrupación visual, asignación de casos, en fin, asistente para fecha y hora para hacer operaciones con variables de tipo fecha y hora, reemplazar valores perdidos, generar cuadros de diálogo. En el menú analizar están todas las alternativas disponibles desde el punto de vista analítico. Básicamente que todos los módulos que existen dentro de Statistics se depositan aquí. Como les comentaba, quizás no como un menú propio, sino adicionando alternativas dentro de las opciones que nos presenta Statistics, ¿no? Como les comentaba,
Aquí hay algunas alternativas que vamos a encontrar. Quizás cuando ustedes instalen su versión demo de Statistics no van a estar estas disponibles en ese momento. Y es porque estas que están, por ejemplo, con estos iconos verdes, provienen de la integración que se hace de Statistics con otros programas como Python o como R. ¿Listo? Que lo vamos a ver en un video aparte. Es un curso muy extenso quizás y de mucho interés, que les ayudará a ustedes a poder incrementar las capacidades analíticas de Statistics, ¿no? Entonces aquí están todos los módulos disponibles que tiene la herramienta. ¿Ok? Existe también, por ejemplo, un módulo que se llama Marketing Directo dentro de Statistics, pero ese módulo en particular genera un menú propio para esa opción, cuya única alternativa es la que se le llama seleccionar técnica. Aquí ustedes van a tener una serie de alternativas para trabajar entre diferentes opciones de este módulo en particular, ¿no? Hacer análisis RFM, a segmentar clientes, hacer generar árboles de clasificación, en fin, es un módulo muy interesante para usuarios que necesiten tener resultados rápidamente y que pues quizás no tengan mucho conocimiento a nivel estadístico. Le da muchas alternativas para poder tomar decisiones rápidamente, con un par de procedimientos. ¿Ok? Luego tenemos el menú gráficos, y eso es aquí donde están todos los gráficos disponibles que nos da el Statistics. ¿Ok? Un generador de gráficos que es el que te permite a ti poder crear entre todas las opciones disponibles de los gráficos. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior vamos a ver cuáles son esas opciones que se tienen de gráficos para poder crear y diseñar gráficos con Statistics, la barra de variables existentes para poder comenzar a crear diferentes tipos de gráficos que maneja esta herramienta, ¿no? También vamos a ver más adelante la posibilidad de trabajar con esas opciones. No es parte de la temática de este video en este momento. Entonces tenemos esa opción. El selector de plantillas de tablero también es una opción muy interesante para poder generar algunos tipos de gráficos. Ustedes van a poder ir seleccionando entre los diferentes tipos de gráficos, perdón, variables disponibles, y las opciones que les va a dar el menú. Esta interfaz va a seleccionar entre diferentes tipos de gráficos que se pueden asociar a las variables y tipos de variables que tienen seleccionado. Esto es muy interesante poderlo ver. Entonces, como les comentaba, hay muchas opciones gráficas y todos están dentro de esta alternativa. El menú utilidades generalmente es un menú muy poco utilizado, pero que de por sí trae muchas funcionalidades que te van a ayudar a poder mejorar tu forma de trabajar con Statistics. Por ejemplo, aquí está la opción que se llama unidad de producción, que me va a ayudar a mí a poder crear jobs de procesamiento, por ejemplo, de generación de reporterías, de reportes, ¿ok? Y poder generar procesos tipo batch para que se asocien a la hora del sistema operativo, en este caso compatible con Windows, para que se ejecuten. ¿Listo? De modo desatendido. Es muy importante, y esto pues amerita trabajar una clase específica solamente para este menú. Tenemos las ventanas disponibles, el menú de ayuda, cosa que existe muy sensible dentro de las opciones de el programa, ¿no? Entonces, eso básicamente al nivel de lo que son los menús. Tienen ustedes aquí la barra de herramientas, donde muchas de las opciones que están aquí disponibles ya están dentro de los menús, y generalmente nos da opciones de poder tener un fácil acceso, ¿no? Abrir documentos, guardar los documentos, imprimir. Esta opción que se le llama recuperar cuadro de diálogo es muy interesante porque todos los procesos que ustedes vayan desarrollando se generan y se pueden guardar aquí. Aquí hay una lista de diferentes procesos que se han estado realizando y se van registrando en esta parte. Entonces ustedes, si quisieran volver a rehacer un proceso, no necesitan ir al menú relacionado, sino simplemente ir a este botón que se llama recuperar cuadros de diálogo, y aquí van a ver esas opciones que ustedes han elegido, ¿no? Entonces tienen los menús de ir a caso, ir a variable, segmentar variables, ejecutar estadísticos descriptivos, buscar, en fin, toda una serie de alternativas de gráficos, de opciones analíticas, que como les comentaba, ustedes pueden ir personalizando o adicionando más botones o creando sus propias barras de herramienta, ¿ok? Dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Todo a través de esta opción que se llama, que está dentro del menú ver, barra de herramientas personalizar, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería básicamente las opciones que nos dan a través de los diferentes tipos de menús que nos da el Statistics, y lo que nos da aquí la barra, ¿no? Por ejemplo, bueno, quisiera hacer una capita aquí
en lo que se refiere al tipo de conjunto de datos, ¿no? Como les decía, por defecto cuando ustedes abren el archivo, un archivo de datos existente, demo.sap, siempre le va a aparecer con un nombre genérico, conjunto de datos 1, conjunto de datos 2 o 3. Y es porque, como les decía, cuando se trabaja a manera de sintaxis, uno puede invocar los datos que existen no asociados al nombre del archivo propiamente, sino al nombre del conjunto de datos que está en ese momento. Ustedes podrían cambiarle el nombre del conjunto de datos aquí. Por ejemplo, voy a ir a archivo, voy a poner aquí la opción que se llama cambiar nombre de conjunto de datos. Listo, que por aquí por defecto dice conjunto de datos 1, similar al que aparece aquí en la cabecera, y le voy a poner, por ejemplo, demo, simplemente. Entonces aquí le digo aceptar y cambia, ¿no? No necesariamente debe ser el mismo, pero es una manera de poder condicionar el modo de trabajo en adelante. Entonces, cuando trabajen con sintaxis, ustedes simplemente pueden invocar al comando, se me ocurre, active dataset demo, y lo que va a hacer es activar el conjunto de datos demo, que es con el que aparece acá. ¿Ok? De esa manera ustedes pueden ir trabajando más y más cuando veamos el tema de trabajar. Cuando veamos el modo de trabajar con sintaxis y los podamos invocar todas las veces que se necesitan estos conjuntos de datos a través del comando adecuado, ¿no? Listo. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando este capítulo, y el próximo capítulo estaría referido a lo que vendría a ser el trabajo con la carga de datos con IBM CPS Statistics, ¿no? Hasta otra oportunidad.